Para mí, como decana de la Facultad de Ingeniería, abrir estas cuartas jornadas de educación digital. Y es un gusto para mí saber que muchos de vosotros no es ni la primera ni la segunda, y este año puedo decir ni la tercera vez que acudís a estas jornadas. Este año para nosotros son un poco especiales porque celebramos el 125 aniversario de la Universidad de Deusto en la Facultad de Ingeniería, o si queréis, celebramos en la Facultad de Ingeniería el 125 aniversario de la universidad, y hemos pensado que una buena apertura para esta celebración eran precisamente estas jornadas. Tenemos que dar las gracias a Telefónica por dotar la Cátedra de Nuevas Tecnologías y Educación, que apoya la celebración de estas jornadas, y también muy especialmente a Aula Blog, especialmente y en concreto a Juan Carlos Guerra, a Adela Fernández, a Irene González, a María del Mar Pérez, a Marcos Cadenato y a Isidro Vidal, tanto por los talleres que ofrecen como por su colaboración en la organización y la gestión de estas jornadas, que antes de llegar hasta aquí pues mucha gente ha trabajado. Voy a aprovechar la ocasión para pediros disculpas porque aprovecharemos que tenemos vuestras direcciones de correo para mandaros el programa completo de la celebración del 125 aniversario en la facultad, porque pensamos que hay actividades que pueden ser de vuestro interés. Entonces pues hoy o mañana os llegará un mensajito y como ya sabéis de qué va, pues está en vuestras manos leerlo o no leerlo y aceptar nuestra invitación a participar en los eventos que hemos preparado. Y también aprovecho también para deciros que quizá os pidamos colaboración para un proyecto que estamos poniendo en marcha en la facultad, que es el proyecto que hemos llamado Gastecno, que incorpora una serie de actividades con las que pretendemos acercar el mundo de la ingeniería a los estudiantes de secundaria. Bien, conscientes de que faltan vocaciones para la ingeniería y contentos y felices como estamos nosotros con esta profesión, pues queremos que los jóvenes desde el principio conozcan lo que es y opten por estudiar ingeniería y trabajar como ingenieros o no hacerlo. Y poco más, agradeceros a todos vuestra presencia y le dejo a Pablo, a quien también agradezco el impulso definitivo que da a este tipo de actividades, por seguir haciéndolo y por hacerlo como lo hace. Vale, muchas gracias. Bueno, yo solamente 4 comentarios prácticos. Si alguien ha traído, bueno, ya lo comentamos por email y está en la documentación, pero si alguien ha traído ordenador, tablet, smartphone o lo que sea y quiere conectarlo a la wifi, la red es UDE Wi-Fi, ¿vale? Y cuando pongáis una página web os saldrá una página para que introduzcáis el usuario y es estudiante, ¿vale? Usuario estudiante, contraseña estudiante, por si acaso queréis, pues, yo qué sé, por ejemplo, tuitear sobre la jornada o tomar alguna nota y guardarlo en un Google Doc o cualquier historia de esas. Hay una pequeña errata en el programa donde pone que los tweets que vamos a hacer sobre esta jornada, el hashtag es GEDI3, en castellano está mal, en euskera está bien. Y es GEDI4, ¿vale? Son las cuartas jornadas de educación digital. Aquí tenemos al Padawan que nos ha traído, Aníbal. Y bueno, si queréis tuitear, por favor, hacerlo con ese hashtag para que, bueno, aparezca por aquí y sobre todo para que sepamos qué se está comentando sobre las jornadas, qué cosas pues han interesado más, menos, han generado polémica y demás. Luego también comentaros un poco el programa. A las 5:30 tendremos la pausa para el café, que será aquí enfrente, ¿vale? No nos tenemos que mover mucho. Y luego los talleres habrá que bajar un piso, ¿vale? Todos los talleres son en el piso 1, en esta parte de aquí, entonces bajamos por esta escalera y no hay ningún problema. Salvo el taller mío, que es el taller de Scratch, que será en el piso 0, o sea, hay que bajar 2 pisos, ¿vale? Los talleres, como ya sabéis, son simultáneos, hay 4 talleres y hay 2 días, o sea que va a haber 2 ediciones de cada uno de los talleres y no hace falta venir a las 2, ¿vale? Cada uno viene al suyo y lo único que se va a hacer es repetir.
Entonces empezarán a las 6, ¿vale? De 5:30 a 6, hay una pausa para el café, networking, dar un abrazo a Aníbal o lo que haga falta. No 150 abrazos, por favor. y nada más. La jornada de mañana empieza a las 4, no a las 3:30, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta. Y si tenéis cualquier cosa, bueno, pues me pilláis por el pasillo o ahora mismo o cuando sea y lo vamos solucionando, o si no me mandáis un correo electrónico a la misma dirección en la que os hemos confirmado la asistencia, ¿vale? Pues bueno, ya no me enrollo más, simplemente agradecer a Aníbal el esfuerzo de haber venido desde tan lejos y sobre todo habiéndolo traído ya hace 3 años al mismo sitio, ¿no? Vino a la Moodle Mood Euskadi 2009 que la organizamos en la Universidad de Deusto y nos dejó a todos encantados, y cuando hemos estado en el comité organizador pensando en qué posible ponente traer, pues hemos hecho una especie de quiniela y me parece que, bueno, no voy a comentar la puntuación porque sería hablar muy mal de los otros 5 o 6 candidatos que había por ahí. Así que ha ganado por goleada, y lo que es más sorprendente es que... Lo está poniendo fácil, ¿eh? No. No, tampoco quiero hinchar mucho el globo, pero es más que nada lo que nos interesa a nosotros, igual como comité. que nuestro criterio yo creo que es acertado, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Simplemente decir que probablemente a Aníbal y mucha más otra gente le estáis siguiendo sin saberlo dentro de la cantidad de proyectos que colabora de manera sutil, por así decirlo. Yo que sé, no sé si conocéis el proyecto de Educa con TIC, pero hay un montón de firmas. Una de ellas y muy importante es la de Aníbal, junto con otra gente, y en un montón de iniciativas más, pues del mismo estilo, ¿no? Yo por ejemplo, el primer contacto que tuve con los materiales de Aníbal fue a través de su curso de Moodle, que nos desasnó a muchos de los que luego participamos en 8.000 eventos relacionados con Moodle desde aquella época, ¿no? Todas las Moodle Mood Euskadi, que hay mucha gente de por aquí que también ha venido, la Moodle Mood Spain de este año en Donosti y demás. Entonces, bueno, Aníbal es un referente para mucha gente, sobre todo porque ha servido de iniciador a gente que nos queríamos acercar al mundo de las tecnologías y la educación a la vez, ¿no? Y bueno, tampoco quiero decir que es el más grande de los más grandes, pero... Quitar el micro a este hombre, por favor. Pero... No es el más grande de los más grandes, pero para empezar, o sea, como un buen iniciador, un buen maestro que te enseña los fundamentos, pues me parece que es genial, ¿no? O sea, tampoco voy a decir menos, ¿no? O sea, es como lo siento. Yo creo que empezando en el mundo de las TIC y la educación, el ABC que proporcionan los materiales que habéis hecho entre varios, pues es genial para pasar del paso 0 al paso 1, ¿vale? No estamos hablando del 10 ni del 9, pero yo creo que eso es lo que hace falta también, fundamentos, ¿no? Fundamentos, bases y sobre todo una actitud súper positiva que genera muy buen rollo. Y entonces nada, vamos a empezar con la charla de Aníbal, y no sé cómo querrá organizarse él, pero que sepáis que en teoría está pensado que haya un turno de palabra para después y debatir pues unos cuantos minutos, no sé, un cuarto de hora, 20 minutos, lo que quede de tiempo, sobre todo lo que se ha hablado e incluso otras cosas, ¿vale? Porque hay muchas veces que venimos a estas jornadas no tanto para escuchar lo que nos tiene que decir el ponente, sino más bien pues para incluso plantear nuevas situaciones y demás, ¿no? Pues bueno, cuando quieras, Aníbal, muchas gracias por venir. Joder. Muchas gracias, Pablo, de verdad. Y muchas gracias, por supuesto, a la universidad y a la cátedra de Telefónica por permitirme estar aquí, ¿no? Bueno, lo de las preguntas que dice al final, si queréis, las podéis hacer ahora. O sea, que no hay podemos romper todos los esquemas y podemos estar debatiendo. Es decir, no quiere decir que al final yo no voy a gastar ni una hora hablando, probablemente.
y no tenemos por qué dejarlas para el final, ni muchísimo menos. En cualquier momento paramos y charlamos de lo que queráis, ¿vale? A mí me sigue moviendo, lo único que me sigue moviendo de todas estas historias de internet y de tal, es las personas. Y yo si vengo a Bilbao es porque aquí hay un montón de amigos y de amigas, otras veces he venido, me he enriquecido muchísimo y conozco mucha gente y por eso es por lo que vengo. Si estoy en Educacontis coordinando el proyecto, como decía Pablo, es porque detrás hay un equipo de personas inmenso. Y está María Jesús, está las chicas de Blogueando, que pertenecen al proyecto, y no me muevo otra cosa, sola y exclusivamente eso. Y la red me ha dado eso, y me sigue dando eso, y es por lo que sigo aquí, ¿vale? Entonces, insisto, aparte de eso, por completar un poco la presentación, soy profesor de mate, ¿vale? De secundaria. Yo creo que eso es lo primero que tengo que decir. Yo soy profesor de matemáticas. Lo que pasa es que ahora, circunstancialmente, pues estoy coordinando en Andalucía la parte de enseñanzas online. Secundaria, bachillerato, empiezo a tocar cosas de formación profesional online, preparación a ciclos, nos van a entrar las pruebas de acceso a mayor de 25. Entonces yo estoy un poco coordinando todo el proyecto de online en Andalucía. Eso es mi ocupación, un paréntesis, en lo que es mi carrera docente, pero muy pronto voy a volver al instituto, ¿de acuerdo? Y yo pongo esto aquí porque además, aparte del rollo que yo os voy a contar, que va a ser breve, he sido coordinador TIC de un centro de secundaria con 1.100 alumnos y más de 700 ordenadores. Si muchos de los sentimientos que tenéis vosotros ahora cuando llegan a los institutos y a los colegios, los portátiles y los ordenadores, se os llena de tecnología todo, pizarras digitales, aulas de informática y tal, yo lo he vivido en primera persona. Tengo una fotografía, me estoy acordando ahora, no la podía haber echado, que es de cuando llegó el material al instituto y está la biblioteca completamente llena de cajas, pero llena de cajas significa, imaginaros, los 700 y pico de ordenadores con sus monitores, CPU grandes, etcétera. Entonces yo, el día que entré a la biblioteca y vi aquello, yo me quise morir directamente, digamos, aquí ha acabado ya mi amor por las TIC, vamos, directamente. Entonces, he vivido durante 3 años un proyecto en primera persona apasionante y cualquier inquietud que tengáis con respecto a esas temáticas, pues no tiene más. Aníbal, para un momento, lo que estás diciendo es muy bonito, pero ¿por qué no nos hablas cuál es tu opinión? No comentamos cuál es tu opinión sobre esto, lo otro, ¿de acuerdo? Así que, por favor, interrumpirme. Además, me encuentro siempre mucho más cómodo. Bueno, no, esto es un pequeño guión mental que me he hecho yo, argumental para la charla de hoy. Voy a contaros al principio unas cuantas de cosas muy pequeñas, luego voy a entrar un poco en el terreno de los contenidos, de los libros de texto y tal. Voy a hablar un poco de lo que estamos haciendo en Andalucía, para terminar también con otras cosas que creo que son de importancia. Pero vamos, esto no vais a entender ni... Vamos a ver. Yo, veréis, tengo muchas dificultades ya con este tipo de formato. Lo hemos estado hablando comiendo. O sea, yo se supone que una conferencia de apertura de una jornada en las que vais a recibir experiencias prácticas, van a enseñar cómo funcionan herramientas. Entonces se supone que yo tengo que venir a una conferencia o una charla en la que intente argumentar cosas desde un plano teórico, que más o menos conozco algunas cosas, o que incluso tenga que contaros cuáles son las nuevas tendencias, las cosas de las que tanto se habla en la red, que si los PLE, que si la realidad expandida, que si, ¿qué fue lo que leí antes de ayer? Otra de las novedades que hay. Los Flipped Classroom. ¿Sabéis lo que es los Flipped Classroom? Bueno, unas cosas, eso, se ha visto que se graban los profes, ¿no? Yo es que no me enteré muy bien. Se graban los profes sus clases magistrales en vídeo o en videotutoriales. Y ahora en clase lo que hacen es ponerse a trabajar. Es decir, lo que son las explicaciones toda la vida del aula, las graban y le dicen a los niños que en casa. Y luego, aquí en la clase es para trabajar. Bien, pues otra de las cosas que hay de moda, ¿no? Entonces, yo soy incapaz ya, no sé si serán los años, de contar cosas que no viva yo en mis carnes. O sea, de contar cosas que estén relacionadas con mi experiencia personal, como padre, o como profe, o ahora como coordinador de enseñanza online. No puedo, y lo intento, de verdad que os lo digo. Con lo cual no sé si realmente responderá a vuestras expectativas, ¿vale? Pero ya vais a daros cuenta que va a ser una charla muy personal. Os pongo un ejemplo. Voy a poner varios ejemplos. De que lo que me llaman a mí ya no son los fuegos artificiales y las cosas tan maravillosas que día a día nos salen. Me llaman las cosas pequeñas. Esto es Twitter. En Twitter sabéis que estamos 4 locos, que estamos todo el día ahí diciendo que a la hora que desayunamos y tal, ¿no? Y además de todas esas cosas, pues compartimos mucha información y mucha... Y Cristóbal Suárez, un profe de universitario, creo que de Salamanca, me parece, que hace unos días, anunciando estas jornadas, precisamente, ¿no?, lanza un tuit y dice:
conferencia del Jedi. Aníbal de la Torre en las jornadas tal y tal, ¿no? Y yo, que yo en mi vida he visto una película casi de la Guerra de las Galaxias porque no me han gustado, digo, ¿qué estará diciendo este tío? Se estará metiendo conmigo porque, claro, me estaba diciendo que yo era un Jedi. Automáticamente cojo y me voy a internet, me pongo a buscar, digo, ¿qué me quería decir este hombre? Yo sé que era bueno, hombre, porque lo conozco y sé que iba en plan piropo, ¿no? Pero digo, voy a enterarme bien qué es lo que me está diciendo. Claro, terminamos como casi siempre en la Wikipedia, evidentemente, ¿no? Y entonces, en la Wikipedia se explica muy bien. Los Jedi son los propietarios de la sabiduría, del control, del no apegarse a las cosas ni odiarlas demasiado, ¿vale? Con lo cual me entraron repeluco. O sea, yo no me veo representado de ninguna manera en la figura del Jedi, ¿no? Yo me siento mucho más cómodo trabajando con gente, como muchos sabéis, y moviéndome en otros planos, ¿no? Y luego están los malos, los Sith. Pero sí, manejan sentimientos, pero claro, para buscar poder. Con lo cual tampoco me sentía muy identificado, ¿eh? Me pongo a buscar por ahí, en la Wikipedia y en alguna página más, y llego a estos muchachos, que son los Padawan, ¿vale? Que son como los aprendices de Jedi. Estos seres, antes de llegar a ser Jedi, el que habéis visto es Yoda. Yo de esto no tenía ni idea y probablemente le meteré la pata, pero pasan por una serie de estados. Y un estado son los Padawan. Y los Padawan se definen precisamente porque son aprendices en entrenamiento práctico. Y yo ahí me sentía mucho más identificado. Y le contesté. Es decir, en esa red social hubo una conversación entre personas. A un nivel de que unos minutos más tarde, no lo veis porque está aquí abajo, le decía yo a Cristóbal, yo diría que más bien me encuentro en un estado pre-Padawan. Me puso la conferencia en bandeja. Voy a poner de pie. Muy nervioso, me pondré de pie, me sentaré, me caeré. Aquí estoy más cerca, bueno. Me puso, ¿sí? Me imagino que hará falta por el tema del y eso que he sido coordinador TI, que se supone que tendría que controlar todo el aparataje. Bueno, esto fue lo que yo le contesté, ¿vale? Además, para utilizarlo aquí en la conferencia, me he ido a Flickr, ¿vale? Y he estado buscando fotografías libres de derecho de autor para poder ponerlo aquí con toda la tranquilidad del mundo. Pero además, cuando pensé en utilizarlo del Padawan, me dije, ya lo hemos cagado. ¿Qué se dice? ¿Padawan? ¿Padawan? ¿O Padawan? ¿Dónde tiene la tilde esto? Claro, yo llego aquí y hay gente que son unos hits de esto y les gusta y digo, ahora, pues automáticamente me voy a Google. ¿Cómo se pronuncia Padawan? Me lleva a unas preguntas que siempre te salen cuando haces preguntas, siempre te llevan a Google, Yahoo o no sé qué, que ahí fundamentalmente lo que entran son adolescentes. No te puedes fiar de lo que ponga, pero bueno, hay uno que le contesta y le dice, oye, se pronuncia como esdrújula, Padawan. Y otro le dice, bueno, ¿y tú cómo lo sabes si yo he visto todos los capítulos y no aparece la palabra Padawan por ningún lado? Y le contesta al otro, podéis mirarlo, que es verídico, como los chistes de Pagogandía. Y le contesta al otro, vete a este vídeo de YouTube y en el minuto 1,34 se dice la palabra Padawan. Y vas a darte cuenta cómo se pronuncia así. Evidentemente no fui a ver vídeos, y ahí me paré y digo, mira, me lo creo, ¿vale? Bien, pues este tipo de detalles son los que a mí me impresionan, realmente. Los que a mí, el día a día, cuando estoy en las redes, cuando confeccionamos materiales, o sea, este flujo de conocimiento, de cómo fluye la información, de cómo compartimos cosas, de cómo hablamos, es lo que a mí me sorprende y lo que creo que son las cosas que nos deberían de mover, sobre todo en educación. Más ejemplos prácticos. Vamos a ver. En el lado, me voy a poner un poco Yoda. Eso que veis arriba es el portátil que le han dado a mi hijo, este curso. Mi hijo tiene 10 años, pequeño, ha entrado en quinto, y en Andalucía, como tenemos aquí igual que el programa vuestro, pues portátiles para todo el mundo. Entonces el colegio, esto se está retransmitiendo, ¿no? Ya la vamos a liar. Bien, el colegio de mi nene es un colegio normal. Normal y corriente. Tiene una buena maestra, Chari, no me estará viendo, pero por si me ve. Nos vemos mañana en la piscina y nos cruzamos allí nadando. Pero no es un centro que realmente se crea esto. O sea, no es como cuando nosotros entramos en los centros TIC, que era un proyecto que estaba pensado durante un año, madurado, súper compartido entre todos. No, esto que de buena primera parece un día los portátiles. Bien.
Entonces no es un centro que se crea esto. Yo tenía unas dudas de cómo se iba a asimilar esto, ¿no? Dudas, no tenía muchas expectativas, siendo sincero. Entonces, el día de la entrega de portátiles, que ha sido justo antes de Navidad, yo he ido como padre, ¿vale? Bien, hay muchísimas cosas que os podía contar. Por ejemplo, en la entrega de portátiles, allí van todos con Guadaline, todo software libre, allí no existe el Windows para nada. Y claro, Chari me conoce, saben los terrenos en los que me muevo profesionalmente y me dice, Aníbal, con las madres me va a echar una mano, porque fundamentalmente las madres, como sabéis, me va a echar una mano en probar los ordenadores. Entonces, imaginar una clase de gente que no tiene absolutamente una idea de informática, que lo que teníamos que hacer es encender los ordenadores con un Guadaline, con un Linux, y probar que aquellos funcionaban, que se loguearan con su nombre de usuario y contraseña, que trastearan lo mínimo, ¿no? Y yo digo, Dios mío, la que se varía aquí. Pero pues fue chulísimo. Me gustó mucho la experiencia porque me di cuenta que el software libre tiene un estado de madurez que no tenía cuando empezamos. Sí, allí no falló un solo ordenador, allí nadie tuvo, la persona que no había cogido ningún ordenador en su vida diciendo, mire usted señora, pasa usted el dedito por aquí y ahí cuando llegue arriba, denle un toquecito y pone a apagar. Fue una experiencia de media hora súper agradable, ¿vale? Pero luego, cuando se han puesto a trabajar, mi hijo, o sea, la reacción, ellos lo que han hecho en clase, no han entrado en la 2.0, no tienen, claro, se ha sido justo antes de Navidad, ¿vale? Pero, un ejemplo, lo primero que ha hecho mi hijo, porque le empiezan a pedir trabajo, de información, de recopilación, está empezando a hacer mapas conceptuales dentro del Impress con las presentaciones, le piden esquemas que al final son mapas conceptuales que van mejorando, él se ha organizado ya en el equipo sus propias carpetas, o sea, está construyendo su propio e-portfolio personal, sin que nadie le haya explicado probablemente información todavía lo que es un e-portfolio, y él está produciendo contenido, está ilusionado. Es verdad que solamente se lo lleva 1 o 2 días al centro, y que claro, las maestras y los maestros fundamentalmente están exigiéndole un trabajo adicional en casa, porque eso se tiene que integrar dentro de la cultura. Pero el cambio de empezar a producir cosas, y ahora han empezado en grupo. Ahora mismo le acaban de mandar un trabajo que yo os lo estoy contando aquí, pero yo estoy alucinado. Mirad, le han pedido primero, insisto, desde una normalidad de gente que no está en estas historias, les han pedido que monten un trabajo en grupo. Estuvieron el sábado en casa, este sábado han estado en mi casa 3 compañeros, sobre los acueductos, ¿vale? Y el proceso de trabajo que le ha pedido es buenísimo, bajo mi punto de vista, muy sencillo. Les han dicho, mira, vosotros recopiláis información sobre los acueductos, ¿vale? Luego también les han pedido que recopilen información, pero en borrador. No les han dicho, preséntame un trabajo, sino un borrador. Le han pedido, además de cómo funcionaban exactamente los acueductos. Y el plan de trabajo que le ha hecho, la línea ha sido, vaya a recopilar información, o la vaya a traer, bueno, a uno un acueducto, a otro otra cosa, no es que estaba todo el mundo trabajando sobre lo mismo. Luego en clase van a revisar la documentación que han capturado, para comprobar que la han asimilado, que no es copia-pega, que se han enterado, si hay que corregir los textos, etcétera, etcétera. Y una vez que terminen, van a construir el trabajo definitivo, con una presentación que van a tener que exponer en clase con 10 años los compañeros, que la primera será un fracaso probablemente y no sabrán hacerlo, pero bueno, de eso lo haré ahora, y una maqueta. En el caso del grupo de mi hijo, una maqueta de un acueducto, una mini maqueta con agüita o lo que sea. Yo he flipado. O sea, ahí, no, si ponéis a analizar la situación, el nivel de destreza o de manejo tecnológico que hay que tener, tanto a nivel de los docentes o de los maestros, las maestras, como del alumnado, es mínimo. Es escribir un procesador de texto para recopilar información, luego intentar extraer lo importante para hacer una presentación, van a tener que trabajar la competencia comunicativa, van a tener que exponerse, y luego van a ver un resultado práctico, que hoy hemos estado hablando del tema de la manipulación, como resultado de su trabajo o de su mini proyecto de investigación. Bien, flipante, para mi gusto. Todas esas cosas son las que a mí me impresionan realmente en esto. Aprovechando, os voy a dar algunas ideas relacionadas con esto muy directamente, que yo creo que son importantes cuando queremos hacer cosas en el aula con tecnología, ¿vale? La primera de ellas, sí, haciendo de muy mal docente. Bien, la primera de ellas es que las TIC no son para que los profes nos hartemos de trabajar por las noches hasta las 3 de la madrugada en casa,
eso me duele la boca decirlo, son para que trabajen los chavales. Es para que ellos hagan cosas, para que ellos trabajen, para que desarrollen, para que construyan, para que busquen, para que procesen información, pero no para que nosotros estemos construyendo una unidad didáctica durante 2 meses hasta las 3 de la madrugada, para que luego sea peor que un libro de texto. Para eso me necesita que me quede como estoy, ¿no? Bien, es para que trabajen ellos, no nosotros. Eso para mí es una premisa fundamental. Segundo, es mucho mejor trabajar herramientas sencillas de forma creativa, ir aumentando nuestra creatividad como docentes sobre ellas, que ponernos a meter 48 herramientas en el aula que no lleguemos casi nunca a controlar didáctica o pedagógicamente. Un procesador de textos online, no digo yo el que está utilizando mi hija ahora mismo, el Writer, que ya me ha pedido, por cierto, que le instale en su PC el Writer. No es ya lo que están utilizando, sino online, cuando ya se metan, cuando lleguen al Google Docs, que van a poder utilizarlo de forma compartida entre varios, ya las posibilidades explotan. Y cuando las presentaciones, además, las podamos utilizar de forma compartida online, las posibilidades también explotan. Siempre vamos a intentar sentirnos cómodos con las herramientas y utilizarlas de la forma más creativa posible, que nos da juego tela, que nos da juego tela cualquier herramienta. 3. No se nace sabiendo. Si le pedís alguna vez a vuestros alumnos, vuestras alumnas, que hagan una presentación, que hagan un PowerPoint, porque aquí vaya a manejar Windows, y veis que el primer día que lleguen allí es un desastre, evidentemente la primera vez va a ser un desastre. Pero hay una serie de destrezas ahí dentro, de capacidad de síntesis de ideas fundamentales, de oralidad, que no están acostumbrados los centros a hablar en público y a expresarse, cuando hoy la sociedad nos está diciendo que lo primero, siéntate aquí, sé creativo y cuéntame qué vas a hacer en la empresa. Entonces, esas cosas no las nace una persona sabiendo, requieren un hábito, una costumbre y unas pautas. Por eso que lo tengamos en cuenta, que no nos frustremos a la primera de cambio, que más o menos intentemos llevar una línea de trabajo. 4. Presentación de modelo. El otro día, es que no, con la retransmisión, bueno, tú no le puedes pedir a un alumno, mira, tráeme un trabajo de la historia de los Juegos Olímpicos. No puede hacer eso a alumnos con 10 o 11 años. Tendrás que pensar en qué objetivo quieres cumplir con el trabajo y hacer posible presentarle algún modelo de más o menos aproximadamente a lo que tú quieres que se acerque su trabajo. No es que se lo dé hecho, pero más o menos orienta por dónde tienen que ir los tiros, a dónde quieres llegar y cuál es el procedimiento un poco de trabajo. Bueno, voy a avanzar. No, lo cuento. La simulación de los procesos es lo mismo. Hay veces que le vamos a decir, porque ahora, claro, evidentemente el trabajo en equipo, el trabajo en grupo es necesario. Tampoco nacen sabiendo trabajando en equipo. No le podemos decir juntaros en casa por la tarde, o no se le podemos decir, yo es que hablo así de exagerado, ¿no? Pero podemos decirle, juntaros esta tarde y traedme para la semana que viene un trabajo entre vosotros 3 y luego nos presentan el trabajo y resulta que lo ha hecho uno. O que el tipo de trabajo que Jordi y Adela ha escrito esta semana un artículo muy interesante sobre eso. La traducción de uno que ha encontrado por ahí, que es muy, muy interesante. Entonces, la forma de trabajar en equipo también hay que aprenderla. Y probablemente en el aula tengamos previamente que simular ese tipo de situaciones en la distribución de roles o cómo os vais a organizar y ayudarles a que trabajen en equipo también. Bien, y las pautas de trabajo. Bueno, que me enrollo. Nada, bien. Bien, eso era, digamos, son cosas que os he puesto el ejemplo este de los portátiles como pequeñas píldoras que me están llegando porque de estos últimos días, que son de mi hijo de estos últimos días, y ahora también puedo sacar mi lado mi lado malo, porque soy sensible a lo que pasa a mi alrededor, no solamente en positivo, en negativo. Vamos a ver, yo tengo una hija de 15 años también, cuarto de la ESO. Un profe o una profa de hoy en día del siglo XXI no puede estar el 100% del tiempo del aula dictando apuntes. O sea, tú no se puede consentir hoy en día, no es de recibo que un profesional de la docencia, si hay aquí alguno que tenga esa estrategia, me disculpáis de verdad, no es mi intención ofender a nadie, pero llegar a clase y ponerse a dictar apuntes durante 55 o 60 minutos y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, de cara a que tenga un examen tal día, pues eso sinceramente no me parece bien. O hace una semana le pregunto a mi hija también, porque surgió el tema, porque estaba estudiando física y química, que no se acuerda la última vez que entró en el laboratorio del instituto,
que es el mío, además. Hay 3 laboratorios en el centro, ¿eh? No se acuerda la última vez que ha pisado el laboratorio en el instituto. Entonces yo, bueno, no voy a entrar a analizar este tipo de situaciones, pero bueno, que sepáis que lo mismo que me sensibilizo con las cosas maravillosas, pues las cosas que no puedo tampoco. Bien, ahora vamos a ver. Vamos a ver si intento llegar... Esto es un ejercicio que yo tenía ganas de hacer hace tiempo y voy a hacer vosotros los conejillos de India. Yo he intentado, veréis, el tema de los libros de texto y de los contenidos y del papel protagonista que los contenidos tienen hoy en día en los sistemas en el sistema educativo nuestro, que es lo que muchas veces nos impide a poder hacer otras cosas, porque las TIC se están metiendo en los centros después de... Yo cuando termino el libro o termino el tema, como he terminado 2 días antes de lo que tenía previsto, ahora los 2 días que quedan vamos a hacer tal cosa, ¿vale? Entonces está convirtiéndose en las demás de. Y eso es porque no podemos, nos está costando mucho trabajo desprendernos de la idea de contenido, de los contenidos que hay que dar, del libro de texto, ¿vale? Bien. A mí el currículum que existe actualmente, a mí no me gusta. No me gusta por muchísimas razones. Por cómo se ha construido, cómo ha llegado a nosotros, ¿vale? Porque al final se construyó con unos objetivos generales, pero cuando hubo que concretar, aparecieron intereses. O sea, el Estado español se quiere resguardar la parte de los contenidos mínimos porque eso considera que es necesario. Luego aparecen las comunidades autónomas, que terminan de desarrollar los currículos. Porque hay que respetar... Hola, ¿qué hay? Porque hay que respetar, de alguna forma, las individualidades y las particularidades de cada uno. Bien, yo sé que eso también sería discutible, porque ¿por qué las individualidades tienen que ser autonómicas? ¿Por qué yo en Andalucía, que es tan grande, no quiero poner otro ejemplo, otra comunidad? ¿Por qué en Andalucía, que es tan grande, tengo yo que coger parte del currículum y dedicarse a Andalucía? Cuando a lo mejor mi comarca es lo suficientemente rica para que la significatividad que pueda tener para mis alumnos sea más cercana, ¿vale? Bien, entonces, bueno, pues no hablar de los intereses que ha habido en las editoriales, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que el currículo a mí no me gusta, vamos a analizarlo. Vamos a dedicar 5 minutitos a analizar el currículum, y sobre todo de lo mío, que es de matemáticas, aunque de lengua y de los demás también puedo hablar. Bueno. Sí, es que... sí, lo voy a comprender, ¿vale? No voy a leer nada, pero lo he hecho queriendo. Lo primero que he cogido... Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí cada vez que se abre la puerta es de un amigo. Esto es qué alegría venir a Bilbao, Dios mío. Bien. Lo primero que he cogido ha sido los objetivos. No los he escrito. O sea, son los objetivos de bueno, los de primaria son... El caso es mucho más significativo que en secundaria. Pero bueno, voy a coger de secundaria, que está más cercano a lo mío. Los objetivos de la educación secundaria obligatoria. Ya os he avisado que yo voy a quedar ciego. He cogido solamente palabras sueltas de todos los objetivos que tiene la secundaria, es decir, del tipo de alumnado que nuestra sociedad nos obliga a tener en el futuro. He cogido todo lo que nos están pidiendo para ello. Y voy a hacer un barrido. Habla de deberes, derechos, tolerancia, trabajo individual y en equipo. Habla de desarrollo personal, de igualdad de derechos y oportunidades. Habla de capacidades afectivas, de destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Habla de concebir el conocimiento científico como un saber integrado, como un saber integrado. Bien, del espíritu emprendedor, de confianza en sí mismo, de participación, de sentido crítico de nuevo, capacidad de aprender, etcétera. Habla de las lenguas españolas, todas las oficiales. Habla de las lenguas extranjeras. Habla de los principios básicos de la cultura y de la historia propia, del patrimonio artístico y cultural, bien, de cuerpo, salud, educación ambiental, sexualidad, integración con el medio. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas. Comprender el lenguaje, utilizando diversos medios de expresión y representación. Esto es el perfil de alumnado que nuestra sociedad, nuestra ley, fijaros que yo decía que no estaba de acuerdo, nos está diciendo que tiene que tener nuestro alumnado. Bien, sigo. Seguimos con diapositivas, que no hay Dios que las lea, advierto.
Luego me he ido a la competencia matemática de secundaria, para moverme en un terreno que más o menos conozco. Bien, y ahí habla de problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral, de la participación efectiva en la vida social, de situaciones reales, de seguir cadenas argumentales, de respeto y el gusto por la certeza, de integrar el conocimiento matemático con el resto de conocimiento, de espontaneidad, de variedad de situaciones. Eso habla referente a la competencia matemática. Hay otro apartado que no lo he traído, que es contribución de la materia de adscripción a las competencias básicas. Estoy con el currículum del Estado, solo. No, del Estado, bueno, aquí... Bueno, me disculpáis si alguna vez meto la pata con este tipo de cosas, ¿vale? Objetivos específicos de matemáticas, Los objetivos son pensamiento reflexivo, aspectos de la realidad, medios de comunicación, internet, publicidad, creatividad, imaginación, ¿vale? No voy a seguir, no quiero cansaros, pero esto está cogido de la ley, Bueno, luego es que las normativas autonómicas son mucho más, por lo menos la nuestra todavía ahonda más en este tipo de cuestiones. Bueno, los criterios de evaluación, ya cuando llega a los contenidos, son contenidos más o menos puro y duro, pero muy simplificados. Muy simplificados. Y los criterios de evaluación ya se falla. Se empieza a fallar, porque los criterios de evaluación de la norma empiezan a mirar solamente a los contenidos, pero no miran atrás, a realmente si se han adquirido estas capacidades por parte del alumnado. Este es un artículo de Fernando Trujillo, lo saqué. Fernando Trujillo, esto está de primaria, de criterios de evaluación, o como pasaré la presentación, o luego lo leéis tranquilamente, de criterios de evaluación de primaria, porque Fernando en este artículo, Educa con TIC, defiende que el punto de partida para iniciar la actividad del aula son los criterios de evaluación, son los que nos dicen qué tienen que hacer nuestros alumnos y qué realmente es lo que queremos conseguir con ellos. Con lo cual, si le echamos un vistazo a lo que aparece ahí, pues ni te cuento. Bueno, pues la respuesta que nuestro sistema educativo realmente está dando a este tipo de alumnado, en lo que se refiere a matemáticas, es esto. Yo soy de matemática, O sea, que yo sé lo que estoy poniendo ahí porque yo soy el primero que lo he usado. Y lo he hecho así durante años enteros. Luego he cambiado cosas, he ido cambiando y he ido evolucionando. Pero eso lo he hecho yo. Y eso lo están haciendo muchos profesores de matemáticas, pero como cosa exclusiva, además, en el aula. Que alguien me pueda a mí explicar, por favor. No he traído ningún libro de texto porque no vaya a ser que me denunciaran o algo. Como se sabe. Entonces, he cogido una relación de problemas. ¿Alguien me quiere decir a mí cómo yo puedo conseguir lo que el currículum me está pidiendo para matemáticas en el alumnado, o como alumno de secundaria, cómo se puede conseguir con esto? Porque ni siquiera mirando los contenidos, Porque tú te fijas en los contenidos, tal y como aparece la norma, y la norma aparece que sí, que uno tiene que conocer las fracciones algebraicas, o tiene que, ¿vale? Pero esto ha sido la concreción que los libros de texto nos han puesto encima de la mesa. Ante esta marabunta curricular, por decir de alguna forma, el profesorado lo hemos encontrado con un libro de texto, y eso ha sido sobre lo que hemos trabajado. Y no es porque por una intención, sino porque es lo que hemos conocido y es lo que realmente hemos hecho durante mucho tiempo en las aulas. Y que el libro de texto sirve. O sea, que un profesor, es muy complicado, una profesora, un maestro, una maestra que diga a partir de mañana, no, libro de texto no, porque están aquí los portátiles. No, yo comprendo que haya gente que necesite una referencia de actividad o de trabajo donde echar mano y que vayamos metiendo cosas, que vayamos progresando y metiendo otras cuñas, pero como lo único, es decir, las fabadas litoral, un día me pueden ayudar a socorrerme la papeleta de que no tengo nacho para comer y están buenas, pero todos los días comiendo fabada litoral, no sé. Bien, y cuidado, mucho cuidado. ¿Qué hora es? 4:30. Yo es que me lanzo, yo me digo al principio muchas preguntas, me lío. Si queréis preguntarme algo, yo sé que son temas delicados y que yo soy muy así hablando, pero que si queréis preguntar algo, o lo dejamos para el final. ¿Sigo? Bien, con los libros de textos digitales, que ahora ya parece que nos van a venir a resolver todos los problemas. Tened cuidado. Me encanta.
Te ha venido bien, ¿eh? Te ha venido bien, no me digas que no, ¿eh? Tú ves, para eso es bueno de vez en cuando relajarte un poco. A mí también me vendría bien un poquillo de agua, yo no por nada. El pobre Pablo. Bien. Pablo, un poquillo de agua, por favor. Ah, te había enterado. Bueno, yo lo que os decía, que con el libro de texto hay que tener cuidado también. Vamos, el libro de texto digital, que ahora parece que vienen las editoriales dando las cosas con cuentagotas y con un montón de historias raras, que mejor no pararse ni a pensar en ellas. Pero os vuelvo a repetir una de las ideas del principio. Si el libro de texto digital nos va a traer algo que es exactamente igual que lo que tiene el de papel, paso del digital. Yo paso 3 pueblos. Es decir, yo para qué voy a meter una complejidad tecnológica con algo que se me puede quedar bloqueado, que el niño se me puede distraer, que si yo tengo el papel y es exactamente lo mismo. Es decir, lo digital no es interactividad. No basta con que el niño pueda darle a una esquinita para que pase la página. Eso no es interactividad, es simulación. Es que realmente haya un entorno donde el alumno pueda mover la célula, a lo mejor, pueda hacer cosas. Simular una realidad que fuera no la tenemos. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Pero no es simple interactividad. Un cuestionario. ¿Cuál es el nombre del río Tun? Pincha. Y poniendo los dedos para resolver preguntas. Eso no mola. Porque yo puedo poner un cuestionario que me lo haga en el papel, ¿verdad? Bien. No es solamente acceso a la información. O sea, cuando trabajamos en lo digital, no es solamente que el alumno tenga acceso a la información, sino es intentar buscar estrategias para que hagan cosas, para que procesen esa información. Y hay pistas, por ejemplo, lo que decía del acueducto, a mí me ha encantado porque en la primera idea que le dio la maestra a los niños, luego le dijo, no, pero no me basta con que me hagáis un trabajo de acueducto, no, además me tenéis que buscar cómo funcionaba un acueducto. Es decir, ella está orientando además a la maqueta y está orientando lo que realmente tienen que buscar. No solamente acceso, sino procesamiento y tratamiento. No vale solamente que tengamos herramientas de comunicación. No vale que me diga, no, pero es que la plataforma de la editorial tal, pues tú le das este botón y le mandas el trabajo al profe. Bien, pero yo le puedo dar también la fotocopia el día siguiente por la mañana a la mano, ¿no? Es que además podamos establecer mecanismos en los que los alumnos trabajen entre sí, haya comunicación, etcétera. Y no es que solamente tenga variedad. No es que el material sea mucho más variado, porque como es digital podemos meter más cosas en el cajón. No. Es que haya un tratamiento a la diversidad efectivo. Para mí, es mi ideal de material. Es que además, si yo tengo alumnos que tienen dificultades de integración, o problemas, o NEX, o lo que sea, que haya cosas que se adapten mejor a ellos y que puedan permitir el trabajo autónomo. ¿Vale? Pues para mí eso es un trabajo, un libro, entre comillas, digital, un material digital. Bueno, quiero echarle agua. Y en esa diapositiva tampoco se ve. Te lo explico. Bien, os voy a contar yo ahora lo que hacemos nosotros allí. Lo que estamos haciendo en mi dimensión de por las mañanas, ¿no? Del trabajo que yo estoy desarrollando. De forma muy resumida y muy breve porque es un macroproyecto. Vamos, resulta, ese gráfico que estáis viendo ahí, se supone, como no tengo ratón, vamos a ir a lo analógico. Se supone que para el 2020 en Europa, los objetivos que se han marcado han sido los siguientes. Han sido que dentro del mercado laboral debería existir aproximadamente un 30%, no, para el 2020, un 15% de perfiles de formación dentro del mercado laboral bajo, tendría que existir un 50% de perfiles medios dentro del mercado laboral y las necesidades serían de un 35% en perfiles de alta formación, alta cualificación profesional. ¿Vale? Eso es lo que más o menos se plantea como necesario en Europa para el 2020. Me salto Europa, que tiene una figurita un poco redondeada, que se puede acercar de alguna forma a ese objetivo. La realidad en España es que estamos delgaditos. Sí,
que tenemos un 42,4%, en Andalucía se exagera un poco más además, un 42,4% de baja titulación en el mercado laboral, un 23,1% de titulación media y un 34%, bien, en el alto estamos bien, en altas titulaciones estamos bastante bien. El bajo nos pasamos, o sea, que tiene que haber un desplazamiento desde la baja titulación, de la baja cualificación a cualificaciones medias. Hacen falta gente que esté titular. FP, formación profesional, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, nosotros fundamentalmente trabajamos con adultos, en esencia, y de alguna forma nos interesa dar respuesta a esto. Pero sería muy fácil, tenemos pruebas libres, o sea, también tenemos exámenes que la gente se presenta y saca su título si aprueba. Pero a nosotros eso no nos interesaba tenerlo. O sea, nosotros queríamos construir un modelo en el que le diéramos a la gente una segunda oportunidad. Y darle una segunda oportunidad era gente que ha fracasado en el sistema educativo, teníamos que probar algo diferente. O sea, el punto de partida no podía ser jamás el mismo del que teníamos con lo que ellos encontraron en sus centros. Había que darle la vuelta a la tortilla. Y entonces realmente creemos que había otra forma de hacer las cosas. Lo que más nos hubiera gustado es que la gente, que sois muchos los que estáis haciendo cosas interesantes en los centros, eso se hubiera expandido. Lo que siempre hablamos de que la innovación llega a todas partes, pero no tenemos paciencia. Si nosotros nos damos cuenta que ese proceso de horizontalidad, de que los cambios se hagan desde abajo, son los deseables, pero no tenemos tiempo. Nosotros queríamos algo más rápido. Ya. Y lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Mira, todas las enseñanzas online, ¿vale?, las hemos focalizado en un centro único a nivel regional, donde se ha construido un modelo que ya está respaldado legalmente, un modelo pedagógico didáctico basado en el aprender a cientos y en las tareas, en el que ahora mismo hay, digamos que casi 100 profesionales. Y alrededor de esos 100 docentes hay equipos, porque los materiales también los producimos nosotros, son materiales completamente producidos por nosotros. Alrededor llegamos hasta los, digamos, 200 y pico, 300 profesionales. Hemos creado un buque insignia, ¿vale? Y ahora, ese modelo que se ha construido con la experiencia de 4 o 5 años, pues lo ponemos automáticamente a disposición de la formación semipresencial en Andalucía, que estamos hablando de 40.000 alumnos, ¿vale? Para que es un modelo que se monta al principio. Aquí tienes lo que el buque insignia está construyendo y está vendiendo la burra en plan potente. Y ahora la gente se está montando en el carro. Primero porque se lo encuentran todo hecho al principio y segundo porque al final terminan convenciéndose de eso. Bueno, y ese modelo explota por muchas partes. Las claves. Al alumno, luego explicaré cómo evaluamos, ¿vale? El proceso de aprendizaje, el alumno hace trabajos, son proyectos de trabajo, algunos individuales, en grupo, y eso el alumno cuando entra, los contenidos no están en las plataformas, están fuera. El alumno lo que se encuentra son con proyectos que tiene que desarrollar, proyectos de trabajo, que en online, fijaros que es mucho más complicado que en presencial, este tipo de historia. Entonces, es el aprendizaje por tarea, trabajo en equipo, incluso estamos metiendo planteamiento interdisciplinar. Estamos intentando, bueno, el currículum de secundaria que nosotros hemos puesto en marcha, que se ha puesto en marcha allí, es por ámbitos. No existe como es adulto, a mayores de 18 años y deportistas de élite y enfermos y tal, no existen las asignaturas en secundaria. Ámbito de comunicación, que engloba lengua castellana y extranjera, ámbito social, comunicación social y científico-tecnológico. Son los tres en los que gira el trabajo del alumnado. En bachillerato sí, porque tenemos la lacra de la selectividad al harto y no nos podemos agrupar, si no, también lo hubiéramos agrupado. Bueno, lo típico, plataformas de teleformación, entornos sociales, tenemos un centro de soporte basado todo en software libre, que luego hablaré, y en la investigación. Estamos en colaboración con las universidades, porque aunque todo es fruto un poco del trabajo que se viene haciendo estos años, pues queremos que haya un contraste, ¿vale? Y hay proyectos de investigación que se están desarrollando ahí dentro del proyecto. Bueno, ¿y por qué os cuento esto? O sea, yo no vengo, es otra de las cosas que nunca haría. Yo nunca vendría a contaros lo que estamos haciendo si no creyera que os podríais beneficiar de algo, evidentemente. Y de lo que podéis beneficiar es de que todo, absolutamente todo, está publicado en Internet en abierto completamente. Si accedéis a esa URL,
juntaandalucía.es/educación/permanente/materiales, que ya lo pasaré también. Ahí está todo. Y todo significa que hay materiales organizados. Fijaros, incluso ahí... Levante la mano los que estéis aquí de infantil y primaria. Bien. Aunque me estéis escuchando hablar de secundaria, pero como el centro de los materiales que producimos son proyectos de trabajo y son tareas, ¿vale? Y además están enfocadas por ámbitos, su adaptación o contextualización a primaria es fácil, porque tú puedes descargarte, para manipularlo, etcétera, esa propuesta de trabajo para el alumnado y puedes adaptarla a tu nivel, pero la idea la coges, ¿no? Sabes la idea. Hombre, hay criterios de evaluación en las propuestas, los recursos necesarios, etcétera, etcétera. Entonces tú ves una propuesta de trabajo a la que se le pide a un alumno, mira, pues imagínate que tienes que hacer una entrevista tal, no sé, pues ya esa a lo mejor te da una idea para tú extrapolarla a primaria. Y bachillerato, por supuesto. Este año hemos empezado con el bachillerato de arte, que es una apuesta, algunos la conocéis ya un poco más de cerca por gente que está implicada, que son gente muy activa en la red, y ha sido una apuesta muy arriesgada. Ofertar un bachillerato artístico a través de internet choca ya de entrada por principios, ¿no? Bien, pues la verdad es que está siendo un proyecto apasionante. Los materiales que se están haciendo de apoyo son muy buenos. Los profesionales que tenemos es que son los mejores. Sí, a la convocatoria que nosotros, algunos se ríen porque conocen a gente que hay ahí. La convocatoria que nosotros ponemos para acceder a ser profesor, a estar en este buque insignia de los 100 profesionales es brutal. Son docentes, pero tienen que presentar un proyecto de trabajo, tienen que presentar un material, tienen que pasar una entrevista, tienen que hacer un currículum. No queremos gente que se crea esto y que sea capaz de el modelo mejorarlo, ¿vale? Y ahí no puede entrar cualquiera. Bien, pues ahí tenéis lo que os he dicho. Tenéis todos los materiales multimedia que tenemos en producción. Ahora mismo hay del orden de 4.000 y unos 4.100, 4.200 objetos digitales de nivel 3. Es decir, entre unidades didácticas y proyectos de trabajo para alumnado, ¿vale? Hay más de 2.000 tareas, más de 2.000 proyectos que podéis descargarlo, modificarlo, adaptarlo con el taller que va a dar Isidro, pues es perfecto porque están en Excel Learning hechos, con lo cual matáis dos pájaros de un tiro. Lo descargamos y podéis hacer lo que quieras. Bien. Pero también hemos publicado todo lo que es la producción. Los materiales lo están haciendo equipos de docentes, a los que se les paga aparte para que hagan los materiales. Pues todo lo que es la formación de ese profesorado que participa en la producción, todo lo que son las recomendaciones metodológicas, el software que utilizamos, el Excel Learning, las plantillas, todo está ahí publicado. Así que si alguien se embarca en alguna ocasión en tener que hacer materiales, pues que sepáis que ahí también tenéis toda la información que nosotros manejamos. Lo de ganar dinero luego explicaré. Lo voy a explicar ahora. Y yo voy estupendamente, estoy terminando ya, ¿eh? Qué bien. Claro, lo que no podemos hacer es, nos llegan portátiles a los centros, ¿vale? Lo que no podemos es empezar a que los chavales trabajen, que hagan producciones, que trabajen en equipo, que jueguen cosas, pero luego tú vienes y me haces el examen y la nota que te pongo en la evaluación es la del examen. Entonces, no sé. Bien, pues es una de las cosas que nos ha preocupado siempre. ¿Y cómo lo hacemos allí? Por si alguien le da ideas. El proyecto, cuando hace 4 años, estaba de la siguiente manera. Las tareas individuales suponían el 40% de la calificación. Había exámenes, había pruebas presenciales y eso era el 50%. Y había unos cuestionarios online que los alumnos realizaban directamente sobre la plataforma que suponía el 10% de la calificación. Bien, los cuestionarios fue lo primero que nos cargamos, porque hacer cuestionarios bien, que sean útiles, pedagógicamente es complicado. Al final terminamos en que tengan que buscar cierta información y replicarla en el cuestionario. Es complicado montar un cuestionario para que el alumno tenga que procesar y determinar información o hacer algo. Bien, entonces eso fue lo primero que nos cargamos. Y lo que hicimos fue, quitamos los cuestionarios y se metieron las tareas grupales.
Lo digo para que veáis un poco la evolución. Al año siguiente, nosotros cambiamos todos los años, y no nos quedamos tranquilos. Entonces, tareas individuales 40, presenciales 50 y grupales 10. Siguiente paso. Dijimos, bueno, si un alumno lo estamos haciendo trabajar durante un trimestre, haciendo proyectos, presentando, que se harta de currar, y luego viene un día a sentarse aquí, fundamentalmente en online porque es más complicado, fundamentalmente para que nos demuestre que quien ha estado trabajando ha sido tú, no ha sido tu primo. Claro. Tú siéntate aquí, padre, y hoy me tienes que demostrar que has sido tú el que ha trabajado en el trimestre. Ese es el objetivo. Bueno, ya pruebas de contraste, nomenclatura, claro, pero yo lo cuento así. Y decíamos, bueno, ¿y si esa persona viene enferma aquí este día? ¿Qué pasa? ¿Que ella se juega el 50% de la calificación? Si tiene un mal día, ¿qué pasa? ¿Que ahora todo el trabajo lo tiramos por tierra? Pues no nos parecía justo. Entonces lo que hicimos fue, las pruebas presenciales se califican como apto o no apto. Tú ya me has demostrado que has sido el que ha estado trabajando, que no te has estado copiando, que no te han hecho las tareas por ti, vale, pues entonces te pongo, eres apto o apta y la calificación te la ponemos en base a lo que has trabajado, que es 80% individuales y 20% las grupales, interdisciplinares, ahí entran mucha variedad de tareas que estamos construyendo. Y para el próximo año lo vamos a cambiar otra vez. Sí, porque ya lo que se quiere es, poco a poco, porque somos conscientes de que los profesionales y que los sistemas no pueden cambiar así tan fácilmente, la tendencia que se quiere hacer es poco a poco hacia proyectos más globales. Queremos que la planificación que se haga del trabajo que tiene que hacer un alumno sea, vamos a empezar trimestralmente. Va a llevar tareas trimestrales, pero también va a llevar una especie de tarea mayor que englobe a las demás y que sea un trabajo de trimestre. Pero eso no estamos definiéndolo ahora. Bien, y en cuanto a la autoevaluación, veréis, esta diapositiva la he utilizado últimamente mucho y me resisto a quitarla, porque una de las principales aprendizajes que como sistema estamos continuamente evaluando y reflexionando, como no lo podéis ni imaginar, y contrastando, pero una de las principales cosas que hemos aprendido es la siguiente. Una idea muy sencilla. Mirad, imaginaros que yo en mi clase estoy siguiendo un modelo, no digo que sea bueno ni malo, un modelo pedagógico más tradicional. Yo explico cosas, o cuento cosas, o doy apuntes, o subrayo, y ahora vosotros tenéis que trabajar, tenéis que estudiar, esfuerzo y tal, y ahora tenéis que venir a determinados momentos, determinados puntuales, en los que me tenéis que demostrar lo que sabéis, lo que habéis aprendido, ¿vale? Una situación más pasiva desde el punto de vista docente. Entonces, si los alumnos vienen y ahora nos aprueban el 5%, ¿qué hacemos? ¿Qué capacidad tenemos nosotros de reaccionar? Podemos hacer dos cosas fundamentalmente. Una, hartarnos llorar, que ve que no estudian nada, que no lo que era, que antiguamente, cuando yo era joven, no sé cuánto, que mi padre, que mi madre. Bien, no pasa nada. Y la segunda opción, y plantarnos, si los alumnos hoy en día no tienen cultura del esfuerzo, no le importa un pepino todo, la botellona es lo único que le gusta, y esto es un desastre. Esto vaya país que vamos a tener. Y hay otra cosa que se puede hacer, y es, que es lo que hemos hecho de siempre, yo el primero, y es, hemos intentado facilitarle ese camino. Le hemos dado resúmenes, hemos reducido un poco los contenidos, hombre, aparte, estoy hablando exagerado, estoy poniendo una situación extrema, evidentemente, vamos, las cosas no son ni blancas ni negras, pero cuando hemos tenido ese modelo, tenemos muy poca capacidad de mejorar desde nuestra posición como docente los resultados, como no sea con otras estrategias, pero sin embargo, con este modelo os garantizo que es muy fácil mejorar, porque cuando tú obtienes malos resultados de un alumno que está trabajando, o que estás intentando que trabaje, o que estás intentando que produzca, es muy fácil detectar en qué está fallando el alumno, vale, pero sobre todo en qué está fallando el sistema, si es que está fallando en algo. Por ejemplo, hemos creado tareas que han sido, que tú las lees y dices, qué maravilla, qué creativa, qué guay. El alumno tiene que coger un anuncio televisivo y entonces inventarse el guión de un anuncio porque no sé qué, no sé cuánto. Y tú la lees y dices, guay, qué trabajo, qué chulada para que lo hagan los alumnos. Y luego recibe los resultados y dice, madre mía, qué desastre. Pero ahí es muy fácil cambiar. A la gente de historia
les pasó un poco lo mismo. O sea, empezaron con actividades muy abiertas, muy creativas, y han ido corrigiendo muy fácilmente. Y los resultados, no digo de calificación, sino los resultados de las producciones de los alumnos han cambiado brutalmente. Empezaban con unas actividades muy abiertas, fíjate, y entrevista a Lenin. Imagínate, todo en situación, ¿no? Hay un pasillo, no sé qué, tú imagínate que está en el palacio, que ha sido justo después de no sé qué situación, y ahora tú imagínate que eres un periodista de aquella época y tienes que hacerle un cuestionario, ponte en el pellejo de él a ver qué respondería. Y los resultados son muy pobres. Porque al final le preguntan a los alumnos, ¿en qué año naciste? ¿Tú qué te parece la revolución? No sé cuánto. Y claro, lo que tú esperas, pues no tienes buenos resultados. Y por ejemplo, se han dado cuenta que una tarea que en principio era muy mediocre, pues ha dado unos resultados buenísimos. Y han continuado una línea con ese tipo de tareas. Por ejemplo, a los de historia les funciona muy bien las tareas en las que componen puzzles. Les dan textos históricos, fotografías, mapas, gráficas sobre un acontecimiento concreto o un momento histórico concreto. Y le dicen al alumno que de esa batería cojan una fotografía, ¿sabéis? Entonces, el alumno de partida, entendéis un poco la idea, ¿no? Ellos han ido, con ese contraste, han ido rectificando la actividad del alumno y han ido obteniendo unos resultados en estos últimos 3 años muchísimo mejores. Por eso, desde este modelo es muy fácil cambiar. Otra cosa que algunos tienen que estudiar más siempre, evidentemente, y más en los tiempos que corren. Si eso en parte es verdad, si hoy en día la cultura del esfuerzo no es la misma. Pero bueno, que desde aquí es más fácil hacer las cosas. Bien. Lo que os decía, veréis, es que en nuestra cabeza no cabe que todo esto no se puede hacer trabajando en equipo y compartiendo. Es una premisa. Todo el que se monta en este proyecto o en el proyecto Educa con Ti, o lo que sea, ni se habla. O sea, lo de las licencias Creative Commons, lo de que hay que ser respetuoso con el trabajo de los demás, y que el tuyo, si no vas a ganar dinero, compártelo, eso es hasta tal extremo que el decreto en Andalucía que regula las enseñanzas online, lo recoge de forma explícita. Se ha conseguido, o sea, lo que os digo, que cuando realmente las cosas no las creemos, pues luego a los políticos se les convence también de las cosas, ¿no? Y no lo se lee bien porque la letra es muy chica, pero dice: los materiales producidos por la Consejería competente en materia de educación para su uso en enseñanzas impartidas en la modalidad de semipresencial y a distancia se realizarán bajo una licencia abierta que permita su reutilización, adaptación y redifusión por el resto de la comunidad educativa y como recurso de autoaprendizaje por parte de la ciudadanía. La premisa es: ¿esto está pagado con dinero público? Sí, pues para afuera. Eso es así de simple. Pasa que está escrito de una forma que cuadre con licencias abiertas y que cuadre no con el Creative Commons, sino con cualquiera, pero esto que lo hemos pagado todos los ciudadanos, ¿está pagado por todos los ciudadanos? Sí, pues para afuera, que vosotros podéis beneficiar. Insisto, eso es un avance importante. En Educacontí acabamos de abrir también una línea editorial dedicada exclusivamente a eso, al software libre y a las licencias abiertas también, y acabamos de sumarnos también al proyecto de desarrollo de Excel-Learning, que el ITE, en fin, que estamos en el mundo del software libre y que nos lo creemos de verdad. Ahora también, si queréis, lo discutimos. Y alegría, ¿eh? Estamos muy tensos últimamente en educación. Yo que sé, es verdad que lo que nos está lloviendo y lo que nos queda pero yo qué sé, yo creo que cuando cerramos las puertas de las clases y de las aulas, pues tenemos que intentar, tenemos la profesión, o sea, estoy haciendo la tarea más bonita que se puede hacer, y yo qué sé. Para terminar, he hecho una cosa antes, bueno, esto lo hice anoche. Como ya he dicho, antes he contado lo de las frases, de que en el proyecto nuestro, por ejemplo, este que he contado al final, nos importa mucho lo que es el proceso. Que está bien sacar 25.000 títulos de secundaria al año, pero a nosotros nos interesa mucho lo que realmente la gente está aprendiendo y si realmente estamos consiguiendo un tipo de ciudadano que sea lo que le permita a ellos ser mejores personas y realizarse mejor, y lo que la sociedad está demandando a nivel profesional. Entonces eso nos importa, y como nos importa mucho, de Ítaca, ese es un poeta que, bueno, era la patria de Ulises, ¿no? Y se dice que cuando regresó después de la guerra de Troya, tardó 20 años en regresar a lo que era su patria, ¿no? A Ítaca. Y este poeta escribió un poema relacionado con eso, con la Odisea,
Y me vaya permitiendo 2 minutos que lo lea, ¿vale? Porque es que me encanta. El otro día, yo no había leído nunca entero, lo leí, y yo creo que responde muy bien a ese espíritu, ¿no? De lo que os decía antes. Dice, cuando emprendas... Bueno, no lo tenemos hoy, ¿por qué? Claro, pensé aprendérmelo de memoria, pero... Dice Einstein que no guardes nunca en la cabeza aquello que te quepa en un bolsillo. Claro, esto también tiene mucha relación con lo que nos espera a partir de ahora con nuestros adolescentes. Es decir, nos va a costar cada vez más trabajo que memoricen cosas, otras cosas diferentes que aprendan, que memoricen cosas cuando ellos hacen así ahora ya y en 2 golpes de dedo gordo lo tienen solucionado. Bueno, pues dice esto. Dice, cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Posidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta, si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes y el feroz Posidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo, alegremente, a puertos que tú antes ignorabas, que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de 1000 clases. Acude a muchas ciudades del Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar ahí, aquí tu destino. Mas no hagas con prisas tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ellas jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Bonito, ¿eh? Venga, pues yo termino ya. Por lo menos 1 hora, ¿no? 1 hora justa. Venga. Yo no quiero... Yo voy a decir de las cosas... Bueno, de todo lo que has dicho, que yo no tengo la suerte de haber entrado ni en tu web, ni en tu blog, ni sabía muy bien. Pues me parece que cuando has empezado a explicárnoslo todo y decir que tú te acercas a Internet porque hay personas, me parece lo más bonito del mundo, que se ha dicho sobre el Internet. Porque es verdad, nosotros los que estamos también enrollados con el Internet, estamos porque conocemos personas que normalmente saben muchísimo más que nosotros y nos enseñan mogollón de cosas. Y luego, esto que acabas de leer ahora, que es una especie de resumen de todo lo que nos has dicho. Si hacemos cosas, podemos cambiarlas. Vamos a entrar, no tenemos ni idea. Ponemos a los alumnos a trabajar, nos equivocamos y podemos cambiar. Ellos aprenden, nosotros aprendemos y ahí estamos. Y yo, pues me ha encantado escuchar lo que estabas diciendo, porque mucho de lo que decías expresaba lo que yo estoy sintiendo ahora. Yo trabajo así, con mis alumnos, con los ordenadores todos abiertos, abrimos el Gmail, nos mandamos cosas y así es como crecemos. Y desde luego, ¿cómo es esto? Los cuestionarios de los exámenes se los hacen ellos. Yo también hago exámenes normales, pero después del examen les digo, ahora hacéis unas preguntas en Internet y las ponéis en vuestro blog. Y luego ya veremos si se las contestan unos a otros y se ponen comentarios. Quizás aprenden mucho más con lo que yo no califico. Es que estoy segura que aprenden mucho más con lo que yo no califico. Además, yo creo que es mucho más fácil de lo que por desconocimiento durante todos estos años hemos estado vendiendo. Yo primero. Es decir, la realidad, por eso yo he empezado con los ejemplos del principio. La realidad con la que nos hemos encontrado
en los años en los que todos nos estábamos muy perdidos, ha sido que los que creíamos, los que pensábamos que había que hacer cambios, no hemos dejado llevar, no hemos visto sobrepasados por toda la movida tecnológica. Se nos ha ido la pinza completamente con la tecnología, pero totalmente. Hace unos días yo ponía un tuit, no voy a enteraros de nada lo que voy a decir, pero no pasa nada, la idea la voy a coger. Vamos a ver. Hay una herramienta que para los que no entréis en Twitter os podría venir bien para empezar, que se llama Sumifity, o como se diga en inglés, que lo que hace es, tú sigues a un montón de personas que pueden tener unos intereses que más o menos los compartes contigo, pero tú no puedes estar todo el día asomándote en Twitter y ver las 48 cosas que dicen para que una me sirva. Entonces, Sumifity lo que hace es, te coge una recopilación de todas las personas a las que sigues y analiza cuáles han sido los tweets, las frases que más han sido repetidas. Claro, si de un equipo que tú tienes, 50 personas a las que tú sigues, ha habido una frase que la han repetido, la han retuiteado, que se dice, 5 personas, pues Sumifity te la da, porque claro, a priori puede ser que tenga interés, ¿vale? Entonces me llega un Sumifity, me llega una de las entradas que hace referencia a una entrada que aparece en Scoopit, que es otra de las herramientas que hay ahora de curation, como se diga, de contenido, que hace algo parecido. Entonces alguien en esa herramienta ha repetido 4 o 5 veces lo mismo, y claro, alguien la han recogido mucha gente de Sumifity. Y cuando llego a Scoopit, me di cuenta que me está derivando a una entrada de Aulablog. Está por aquí, miembros de Aulablog. Que Aulablog a su vez es un planeta que recoge entradas de muchos blogs. Y cuando llego a esa entrada y quiero ver la original, llego a la original. Es decir, para llegar a la información, es verdad que todo lo hemos facilitado mucho, pero pasé, creo que me saltó alguna, porque fue real, por 4 herramientas web 2.0 para llegar al destino. Esto es una locura. Y yo estoy todos los días en esta historia y me encanta y yo me manejo medianamente bien. A la idea que te quería decir es que todos estos años no hemos dejado llevar por eso. Y en formación también. Ya nadie habla de blogs. Aquí no hay ningún taller de blogs. Parece que los blogs han muerto, que ya no nos sirven. Y los blogs, cuando empezaron, que yo estuve en Getxo me han recordado hace ya unos cuantos de años aquí, y estaban los blogs en su pompa, pues sigue siendo una herramienta igual de válida, muy fácil, y que cuando se utiliza con un mínimo de imaginación creativa para que los alumnos hagan cosas, pues mejor. Entonces no hace falta, lo único que tener es desprenderse. Yo creo que la clave está en desprenderse. Los que llevamos haciendo las cosas durante mucho tiempo, si yo llego al aula del instituto y yo abro la página por el libro 48 y me sella los ejercicios que hay, lo que tengo que mandar, y llevo así durante 20 años, que además da buenos resultados, que yo no estoy diciendo que estemos creando tontos ni nada de eso, que está bien, pero que de vez en cuando metamos cuñas y digamos, vamos a ver, la unidad de los polinomios. Voy a ver lo que me dice los polinomios de la ley. Y después no me dice que el alumno tiene que saber lo que es un polinomio. Yo llego a la clase y le digo, mira, esto es lo que es un polinomio. ¿Te has enterado? Sí, ahora vamos a trabajar. Claro, yo fue lo que hice, porque mis alumnos de secundaria luego llegaban a bachillerato. Y yo me arriesgaba a que mis compañeros me dijeran, mira, tú que le enseñaste el año pasado de fracciones hebraicas, compadre, y tú te quedes con cara de poco, que te lleguen los padres. Y me cojas fama en el centro de que está... Entonces, lo que yo hacía era, yo me iba al mínimo que realmente podía ser exigible y que a ellos les podía servir para continuar sus estudios, el que los continuara, pero es que todos no iban a llegar a la universidad, Dios mío de mi vida. Y entonces el resto del tiempo, pues hacía otras cosas, trabajaba con blogs, hacíamos multitud de cosas que eran diferentes. Y el ejemplo que he puesto al principio del procesador de texto, que a veces que está bien, que si además tenemos una herramienta 2.0 y más o menos está bien, pero que hay muchas veces pequeñas ideas que simplemente es ponerlos a trabajar, observarlos y ver cómo funcionan con los ordenadores y decir, pues mira, esto medio me ha funcionado. La siguiente actividad no voy a meter otra cosa nueva, sino que voy a hacer lo mismo, pero lo voy a mejorar. Y voy a obligarle que en vez de en grupo de 3 que se han vuelto locos perdidos, pues me lo van a hacer individual. Que también tiene que trabajar individual. Y tú te vas a poner en tu ordenador. Y de ahí no va a levantar la cabeza. Y luego la siguiente, pues vamos a ponerlo de 2 en 2. Que, vale, que estamos de acuerdo. Y me emociono. Venga, también puede haber gente que discrepe, ¿eh?
No, es igual. Yo quería decir, yo en este momento no soy licenciada en pedagogía, pero no ejerzo la docencia en ningún colegio ni nada. Bueno, gracias a ti por conducir estas jornadas. Y quiero decir que, claro, toda la gente que está aquí reunida tiene, pues eso, tiene una motivación para hacer todo este tipo de cosas. A mí lo que me preocupa es los profesores que no están motivados. Yo tengo otro niño de 10 años que está en quinto, igual que el tuyo, y la profesora es incapaz. Está siendo grabado. No, esto no, porque me ha tocado el micro. Bueno, además, no he dicho mi nombre. No se te ve la cara. No pasa nada, no pasa nada. El micro a partir de Es ahora incapaz para de que coger lo un haga ordenador, correcto. es incapaz de manejar una pizarra. Es que no solo eso, es que además dice que tampoco le interesa aprender. Es una persona que tiene 40 años o por ahí, quiero decir que tampoco es que sea de la viejísima escuela. Y se niega. Y tengo otra hija que está en primero de bachiller, tiene 16 años, y el otro día en matemáticas tuvo que venir un amigo mío que es, él ha hecho ingeniero, le encantan las matemáticas, a explicarle por qué es importante aprender lo que es una derivada y lo que es tal, porque no tenía ni idea de para qué servía, qué es esto, lo que tú has enseñado de, bueno, yo también soy de letras y para mí eso es chino, ¿no? Y no sabía para qué servía nada. Y yo, la carrera de pedagogía que estudié aquí, ahora me imagino que habrá cambiado, nuestros problemas de estadística eran con orejas y patas de conejos. Nunca supe para qué servía la estadística. Bueno, hasta mucho más adelante, después de terminar la carrera y trabajar, claro. Ahí, bueno, con respecto a los profes o los maestros o las maestras que se niegan, yo siempre digo que todo es respetable, pero no todo es aceptable. La ley dice ahora mismo que una de las competencias básicas que tiene que adquirir el alumnado en primaria y en secundaria es el tratamiento, la competencia digital, el tratamiento de la información. Y eso estamos obligados por ley. Eso lo digo y no tendría que decirlo, porque realmente se pueden poner estudios. Vamos, yo ya es que no traigo ni estudios ni nada sobre el perfil profesional que nos está demandando la sociedad, sobre la variabilidad que tienen las profesiones que van a tener del futuro, el tipo de perfil personal que nos está pidiendo la sociedad. No entro ni en eso, porque eso no llegaríamos nunca a convencerla. Pero esa profesora, alguien tiene que decir que mi hija, cuando salga de aquí del colegio, se va a tener que enfrentar al instituto, o cuando termine el instituto, a la vida cotidiana, y va a tener, y es que es necesaria esa competencia. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo que dices de la universidad, yo soy licenciado en matemáticas, ¿vale? Yo salí de la facultad de matemáticas, esto estamos hablando de primaria y secundaria, que tenemos que cambiar las cosas. La universidad es que había que cargarse la casi, vamos. Por lo menos la que yo conozco. Yo salí, voy a contar una anécdota. Yo salí licenciado de matemáticas y hasta que me dieron la primera sustitución en el instituto, yo me fui a trabajar a un porvero. Hay un porvero, ¿no sabéis lo que hay un porvero? Aquí no se utiliza porvero. Es un almacén de materiales de construcción allí en Andalucía. Y por bueno, ¿no? Y entonces, algunas veces yo salía a cobrar facturillas. Cuando terminaba, me daba un par de facturillas, porque estaba yo en la oficina haciendo cosillas, y salía a cobrar algunas facturillas. Y era cuando todavía estaba empezando lo del IVA. Y yo llegué con una factura, y me dice el hombre que le entregó la factura: oye, ¿te importaría desglosarme el IVA? Porque iba con el IVA incluido. Y ya en fondo algunos te empezaban a exigir el IVA desglosado. Se lo puse, se lo hice, pero le hice una fórmula despegando la X. Y yo, la cara de ese hombre, de verdad. Y yo no se me olvidará, yo lo veo por la calle y me sigue dando vergüenza porque cuando terminó me dice: tú eres el hijo de Adolfo de la Torre, el que ha estudiado matemáticas, ¿no? Adolfo de la Torre y padre de Santander, además, de Castrudiales. Digo, sí. Dice: tú no sabes que para sacar el 16% de rastrear el IVA, tú con la calculadora a la cantidad dividido entre 16%, entre 116%. A mí se me cayó el mundo. Yo había estado más de 6 años estudiando la licenciatura de matemáticas. Yo había estado sufriendo, era un sufrimiento. Que yo hombre, me refiero académicamente, ¿no? Fue a ver quién suspendía más, era una competición, a ver quién era el departamento que ganaba más suspenso. Así están ahora, tanto que no tienen alumnos. Y yo no sabía extraer un 16%. Tuve que hacer una fórmula con la X, despejar la X y ir un nombre en un papel.
¿Qué me va a contar a mí de lo que puede ser para los alumnos significativo? No, vamos. Más cosas. Aprovecho que juego en casa, ¿no? Para preguntar sobre todo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ya se ha comentado y demás, pero ya en plan, algo que llevarme a casa, como dijo Jordi la última vez que estuve aquí, ¿no? Estoy intentando hacer trabajo en grupo en mi asignatura, en una de mis asignaturas, y sé positivamente que los alumnos no hacen trabajo en grupo, sino, bueno, yo cuando era estudiante aquí ya pasaba eso y sigue pasando, aunque todo el mundo lo niegue, que hay tanto afán por hacer tanta entreguita y tanta historia, que al final lo que pasa es que esto es como el botín de Alibaba, ¿no? Que se juntan los 3 o 4 que siempre quedan y dicen, venga, tú haces redes, tú haces sistemas, tú haces ingeniería de software y yo hago ética. Y claro, luego se firman los 4 trabajos, las 4 personas, y yo saco un licenciado que solamente sabe ética, otro que solamente sabe redes, otra gente y claro, dice, a mí que aprueben y vayan por ahí me da un poco igual, pero no sé, quién decía también en algunos cursos de por aquí que ¿tú quién quieres que te opere? ¿El que ha sacado el 5 con el trabajo en grupo o el que sabe de qué va la fiesta? ¿Quién quieres que pilote el avión que vas a coger ahora, ¿no? Entonces, con informáticos que ha habido un problema informático y se ha roto todo, pues también a veces pasa eso, ¿no? Entonces, no se me ocurre la manera de asegurarme que el trabajo realmente sea en grupo e incluso separando el trabajo en diferentes etapas y que luego lo conjunten. No sé cómo hacer para que lleguen a una comprensión de la foto grande y del detalle de su parte de la que le ha tocado. Entonces, si tienes alguna clave, te agradecería. Es un problema, por supuesto, no te da ninguna solución. Nosotros, evidentemente. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural, Pablo. Es una cuestión de que no tenemos la cultura del trabajo en equipo. Cuando ya la sociedad no está, la empresa ya nos está siguiendo. Entonces nosotros además tenemos, como somos online, tenemos una dificultad añadida y es la sincronía. Porque claro, son personas que un camionero, una camionera que está por ahí viajando, que no, la semana que tengan que hacer trabajo cooperativo, pues no se puede poner en marcha. Y entonces al final terminan siendo la suma de productos. Es una gran asignatura pendiente por desarrollar. Pero la tendencia, que yo estoy peleándome con todos ellos, alguno me estará escuchando seguro, es que al final terminamos diciendo, bueno, esto no funciona, no está funcionando. Vamos a, ¿por qué no? Y es echarlo para el lado. Y yo siempre digo, no, hay que mejorar. ¿Por qué? Porque es un poco lo que ocurría con lo que yo decía antes en el instituto. Yo puedo cambiar las cosas, pero yo tengo que estar integrado en el sistema de alguna manera. Yo no me puedo aislar. Hay cosas que son realmente de equipo y que todos tendríamos que ir a una. Y que el proyecto tendría que ser un proyecto de centro. Y si no de centro, como mínimo de departamento en secundaria o de ciclo en primaria. Porque si no te conviertes en una isla. Pues con el trabajo en grupo pasa lo mismo. Tú haces un esfuerzo tremendo en tu facultad porque la gente trabaje no de forma sumativa, sino de forma colaborativa, pero si eres tú el único que está trabajando en esa línea, pues evidentemente los alumnos te van a buscar las vueltas. Entonces, yo creo que es una cuestión ya más todavía, que es una cuestión cultural, que es una cuestión de que todos, si además en la universidad parece ser que de alguna forma pues se le está exigiendo con los nuevos planes y tal, de que tienen que ir los tiros por ahí, pues que todo el mundo fuera trabajando en esa línea. Y llegaría el día probablemente en el que no vamos a conseguir maravillas, pero que a lo mejor los alumnos pues tienden... Mira, incluso lo de las tareas, el trabajo por tarea, los alumnos no lo quieren. Ya se han acostumbrado los alumnos nuestros, no lo querían ni en pintura. Déjame de rollo. Yo quiero que me den los 4 folios que me tengo que empollar y dime qué día vengo. Claro, porque requiere un esfuerzo, requiere realmente trabajar los materiales, llegar a conclusiones, producir, y eso es un esfuerzo de trabajo al final que es muy superior a lo que estamos acostumbrados, a la cultura que venimos del trabajo. Nos cuesta trabajo a los docentes cambiar, pero a alumnos que le cambien el giro de cintura, más todavía. Entonces, comprendo la dificultad porque eso lo estamos analizando a diario y la seguimos manteniendo, porque y además lo ponemos de forma obligatoria, me refiero a lo que es el diseño de las diferentes asignaturas, forma parte de la evaluación y obligatoriamente los docentes tienen que construir tareas que estamos intentando que sean cada vez más colaborativas, pero en online además mucho más complicado. Yo, si me permitís, una pequeña idea.
respecto a esto, bueno, que es ahora a lo que me dedico yo más, sí que creo que no se está trabajando tampoco mucho a nivel escolar, cada vez más, pero poco. Y lo que habías comentado tú antes, lo que es el tema de exponerlo en público, hablar en público y oratoria. Cuando tú mandas a un equipo, a un grupo de gente que haga un trabajo, si luego tienen que exponer ese trabajo sin que ellos elijan el orden, claro, de quién va a exponer cada parte, porque entonces lógicamente cada uno expondría lo que él ha hecho, hacer que eso se mueva, que rote, o incluso que haya un diálogo entre alumnos y profesor y toda la clase hablando con respecto al trabajo que han hecho. Eso les tiene que obligar sí o sí, que aunque al menos no se lo hayan trabajado todos por igual, porque además es lógico que se repartan tareas, al menos tengan que, pues eso, aprendérselo y aprenderse el trabajo completo. A mí me parece que es una forma, y de esa manera se trabaja, por supuesto, el hablar en público. Sí, pero yo creo que ahí ya también está, hay que tener un poquito de ojo y la intuición. Yo creo que además que más que nada ya no solo exponiendo, sino haciendo alguna pregunta, y no tienen por qué ser preguntas directas de dime este punto de tal, porque no se trata de hacer un examen oral, sino que es... Antes del examen yo ya sé que te trabajas. Bueno, entonces ya me has dicho. Ya me has dicho mucho. El examen, porque si no me tienes manía. Pero otro ejemplo con respecto a lo que decía antes de que es una cuestión más cultural, ¿no? En Sevilla hay un instituto muy conocido, que conozco el proyecto un poco más de cerca, que se llama precisamente el Ítaca, el IES Ítaca de Sevilla, que ha sido un problema, pero han conseguido casi por la fuerza. Los alumnos de secundaria están sentados en islas, están sentados en grupos circulares. O sea, yo sé que habrá otros centros, no digo que sea único, habrá centros probablemente donde así sea, pero que ya el simple hecho de estar sentado en una mesa, 4 o 5 compañeros en círculo, genera una cultura de que no tienen que esperar a que yo les diseñe un pedazo de actividad o de proyecto, probablemente muy bien diseñado, procurando que no sean una sumatoria de piezas individuales, sino que haya un producto final real colaborativo, pero como están a lo mejor acostumbrados a una dinámica de que están compartiendo cosas, de que se están explicando, de que están, bueno, pues a lo mejor ahí es más fácil tomar otro tipo de iniciativa. Por cierto, el mismo instituto que hemos hablado antes con... Yo soy profe de biología y geología y una alumna me dijo que lo que pretendíamos hacer con lo del trabajo en equipo era contra natura. Dice, las células de nuestro cuerpo se especializan. Dice, y aquí hacemos lo mismo. Esta sabe escribir bien el curro. Yo sé buscar bien información. Nadie sabe hacer bien todo. Dice... Y eso es lo que me dijo ella, dice, es que, además es que en euskera solo tenemos eso, tal de lana, ¿no? O sea, no tenemos igual dos palabras, de equipo o grupo, no, siempre es tal de lana. Y entonces en euskera lo entiende perfectamente, o sea, tal de lana, especialización. Y siempre hacen especialización, pero desde los de 12 años hasta los de 18. Y mira que te peleas porque todos hagan, que no sé qué, tonterías, dice, especialización, este sabe muy bien buscar información, que lo haga él. Y luego me lo pasa a mí, que yo sé más o menos ponerlo bonito. Y le sale en un trabajo apañado. Luego, cuando tienen que hacer la exposición, pasa lo que ha comentado Chipi. El especialista en decir las cosas bonitas igual no tiene ni repajolera de idea pero es el relaciones públicas. Y lo hace de maravilla. Y encima engancha, por encima es el gracioso, cuenta los chistes adecuados. Es fabuloso. Hay 2 artículos que yo recomiendo de blogs, uno de ayer o antes de ayer, el que he comentado antes de Jordi, que precisamente viene a decir que lo ideal es ese reparto de roles porque al final, cuando tú repartes roles en un trabajo en equipo, se hace necesario el trabajo de todos. O sea, de alguna forma tú tienes que procesar o tienes que aglutinar el trabajo de los demás. Entonces, la situación es un poco bastante ideal. Pero él además analiza un artículo de no sé quién, que dice que hay que tener un poco de cuidado incluso con el tipo de actividad que se le pide, porque todas no se prestan al trabajo en equipo. Así que hay que tener un poco de vista y que no todo es susceptible de hacer un trabajo en equipo, que no lleguemos por la mañana y digamos, mira, pues esto me voy a hacer esta relación de problemas de matemática entre todos, porque esta relación de problemas de matemática entre todos no tiene sentido hacerla en equipo, ¿vale? Entonces, si buscáis Jordi Adel, el último artículo que tiene escrito en el blog. Y hay otro que me encanta, que está un poco relacionado con alguna idea de la que di al principio,
que es de Fran Iglesias. Busquéis Fran Iglesias, que él lo que hace, tiene varios artículos relacionados. O sea, una persona que para mi gusto escribe muy bien sobre el trabajo por proyecto y sobre el trabajo en equipo. Y no os voy a recomendar uno, os voy a recomendar que echéis un vistazo al blog y busquéis los que tiene relacionados, porque identifica todo ese tipo de situaciones muy bien, pero de una forma muy práctica. Además te dice el tío, es que claro, tú lo que yo decía al principio, lo escribe además bien, porque escribe muy bien Fran, es que tú no puedes llegar y decirle a los alumnos, hazme un trabajo, lo que la idea es esa, ¿no? Sino que las cosas hay que pensarlas mínimamente. No es que tengamos que hacer un diseño pedagógico, didáctico, bestial de lo que queremos conseguir, no, porque entonces para qué vámonos. Pero un poquito, pararnos un poco a pensar que es lo que vamos a trabajar. Era un poco lo mismo, ¿no? El tema de que tú decías que es un tema cultural, claro que sí, pero o sea, no solo a nivel organizativo, sino sobre todo de los propios estudiantes, ¿no? Como estudiantes, o sea, nosotros no lo hemos tenido y ellos tampoco, evidentemente, ¿no? No tenemos esa costumbre. Yo, quizás este año, a mi edad, quizás haya descubierto, por fin, cómo trabajar en equipo, pues igual de casualidad, ¿no? Eso sí que es se ha trabajado el tema primero, antes de empezar a hacer actividades en equipo, se ha trabajado el tema del equipo, ¿no? Y conoces los ciclos, sabes que primero es más difícil, que no te merece la pena. Y bueno, yo creo que eso ayuda, ¿no? Pero creo que la clave está en lo que tú decías, ¿no? El tipo de actividades que se realicen. Todo no vale, o sea, todo no es mejor por hacerlo en equipo. Y hay veces que tampoco hay que volverse loco, o sea, igual, por ejemplo, actividades en las que una persona igual sí que hace una primera parte individual, pero se le pide, por ejemplo, el feedback de sus compañeros, que queda reflejado, que además que el profesor quiere, o sea, ese reflejo de ese feedback. Como luego tú rehaces tu tarea en base a las opiniones de los demás. Eso, que puede quedar un registro de todo, es una forma también de trabajo en equipo, quizás diferente, o sea, donde ahí no te puedes repartir las tareas, por ejemplo, ¿no? O bueno, no sé, yo creo que sí que hay, eso depende, o tareas en las que, bueno, pues se va a pedir primero reflexiones individuales, o sea, sé que en todo se puede hacer la trampa, ¿no? Y por eso digo que realmente es una cuestión de cultura, ¿no? Que los alumnos se lo crean. Y yo creo que ahí está la clave. Otro ejemplo también que tiene que ver con este aspecto de cultural y demás. Ahora se está vendiendo mucho la idea de los e-portfolios personales y tal, porque son muy interesantes. Había una exposición de hace unos días de AIDA, en el encuentro que han tenido Innovadores, que tiene la presentación también en internet, que es un trabajo brutal. O sea, es de lo mejor que se puede ver en eso. El trabajo que están haciendo con sus alumnos, con un doble portfolio de grupo, portfolio individual. Pero yo en alguna reunión que hemos tenido, que hemos estado debatiendo el tema, yo, sinceramente, creo que son proyectos como mantener un e-portfolio que tienen que implicar a todo el profesorado que imparte clase sobre un alumno. ¿Yo cómo voy a pedir que mis alumnos mantengan un e-portfolio personal de matemáticas? ¿Qué tienen? ¿Que dominar una herramienta informática o dos o tres para que ir colgando sus trabajos? Pues sí, podría intentarlo, ¿no? Pero lo ideal sería que si el alumno lo que queremos que tenga una visión de su evolución en el trabajo, que él mismo reflexione sobre lo que está haciendo o no, que me encanta la idea, pues lo suyo es que sea, no, ahora llega matemática, ahora pongo a reflexionar. Y cuando he aprendido las herramientas, lo que yo llamo en alguna ocasión, de una forma rarísima, como optimización competencial, es que si yo he aprendido a manejar una herramienta, vamos a explotarla. Si yo tengo un esfuerzo en una materia, porque el alumno, también nos ha pasado en online mucho, y al final, te pongo un ejemplo. Si yo hago una actividad con mis alumnos que me trabajen sobre Google Maps, eso requiere un periodo de aprendizaje. Pues si ese periodo de aprendizaje vamos luego a sacarle partido, vamos a seguir pidiéndole cada X tiempo que me hagan una actividad sobre Google Maps, ¿no? Entonces volvemos siempre un poco a lo mismo, que sí, que podemos, a lo micro, yo siempre termino en lo micro, ¿no? Que podemos romper y podríamos intentar cambiar a partir de mañana, pero bueno, que son pasitos que hay que ir dando poco a poco sin más cosas. Bueno, yo quería decir que me parece que salen casi siempre algunas cuestiones relacionadas con esta cuestión de las TICs. Por un lado, el miedo a que se convierta en una moda que nos empuja a hacerlo más allá de lo que necesitamos, ¿no? Pero por otra parte, estas cuestiones que tienen que ver con el cambio que hemos querido hacer de objetivos en clave de competencias, ¿no? Se nos escapa siempre hablar pues de cosas como queremos enseñarles a trabajar en grupo,
pero luego no somos capaces de evaluar si todos saben todo. ¿Qué significa que todos saben todo? ¿Que todos saben trabajar en grupo? ¿O que todos han usado el trabajo en grupo para convertirlo en apuntes, para estudiar de memoria ese contenido que hemos heredado del siglo XIX y que tenían que aprender todos? La eficacia del trabajo en grupo consiste en ahorrar trabajo. Si el objetivo final que esperamos es que todos hayan pasado por todo el trabajo, no han aprendido a trabajar en grupo. Entonces, no hemos aprendido a replantearnos qué es lo efectivo y lo que necesitamos del antiguo currículum y borrar todo lo que no. Yo acabé mi carrera en el siglo pasado y nunca en mi vida, nunca he usado para nada las derivadas. Estaban en mi currículum y siguen estando. Y se ha constatado que a mí no me han servido para nada. Eso le han servido a personas que se han especializado y han necesitado un uso especializado de esa parte de la matemática. ¿Por qué estaba en mi currículum generalista? Si se ha demostrado que no me servía para nada. Y nos sigue dando miedo soltar esa parte del currículum, porque es la que dominamos y no sabemos. Y ahora queremos obligar a meter eso en las TIC que trabajan para otro tipo de competencias que, como no controlamos muy bien, están un poco ahí, pero no sabemos muy bien dónde se quedan luego, ¿no? Nosotros con otra losa que nos hemos encontrado, sí, por ejemplo, con la selectividad. Bueno, ahora vamos a tener 3 años de bachillerato, ya se van a solucionar todos los problemas, ¿verdad? Ahora, la losa de la selectividad. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un análisis estadístico hace 3 o 4 años y nos damos cuenta que del alumnado nuestro, el nuestro, no digo que sea ordinario, aproximadamente el 15% son los que al final, después de sacar bachillerato, van a selectividad. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Montamos todo el tinglao pensando en la universidad, en selectividad? No, no es lógico. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros nos vamos al decreto de mínimo, eso es la referencia curricular que tenemos, y el alumno, en el momento, como son online, estamos hablando de Moodle, en el momento que el alumno dice, mira, yo creo que me voy a presentar selectividad, tienes un aula aparte. Y ahí se le complementa, se le prepara de forma práctica, diciendo lo que va a caer, el examen de selectividad. Claro, es que, y además, tenemos un perfil de alumnado que nos está pidiendo la sociedad, y eso, tenemos una universidad que teóricamente, entre comillas, tiene que evolucionar con Bolonia, no sé cuánto, y ahora seguimos poniendo a los alumnos, dotando los ordenadores a los centros, en bachillerato que se pueden hacer, que yo he hecho virguerías con los alumnos con los ordenadores, ya a nivel de investigaciones, pequeñas investigaciones y tal. Y ahora te hartas de trabajar así y ahora llega y el día 25 te sientas en esa silla con un papel y un boli. Nosotros el problema que tenemos ahora mismo, tenemos una incongruencia total, pero somos incapaces de resolverla por la cantidad de alumnos que tenemos. Es que están haciendo tareas durante todo el año y el día de la prueba presencial no tenemos ordenadores. Porque son 8 sedes, por eso lo hemos dejado en acto no acto. Son 8 sedes en Andalucía. Los alumnos están todo el año construyendo trabajo con la información del mundo mundial debajo del dedo de ratón, a su disposición. Y ahora, sin embargo, lo que pasa es que es verdad que las pruebas presenciales, le llamamos tareas presenciales, son una consecuencia directa de las tareas que han ido haciendo. O sea, no es el alumno que haya trabajado las tareas no tiene por qué empollar memorísticamente más allá. Y entonces, ahora le decimos un día, no, ahora déjate el ordenador y ahora vas a hacer algo que es completamente distinto. O sea, que ese tipo de barreras que hay muchas más, o sea, además de la que tú estás comentando. No sé si me has preguntado algo, pero bueno. O yo he aprovechado el vídeo por los ceros de VA. ¿Bien? ¿Te sientes satisfecho con lo que te he dicho? Es que me ha quedado un poco... Digo, a ver si es que yo... Sí, bueno, a mí me llama un poco la atención que recurres mucho a los mínimos, en el momento que, pues para adecuarlo un poco a lo que... pues a enfocar tus asignaturas de la manera que crees más adecuada. Entonces, nosotros en nuestro colegio pues tenemos siempre la discusión de, y que parece ser que va a ser la tendencia a partir de ahora, de recurrir también mucho a los mínimos, pues por el nuevo alumnado, etcétera. ¿Tú los mínimos cómo los consideras? ¿Cómo los evalúas? ¿Te tienen que sacar un 10 en los mínimos? ¿Te tienen que sacar un 5 en los mínimos? ¿Cómo ves esto? Te explico. El razonamiento que he intentado expresar es que me he ido a los mínimos. Yo en clase llevo 3 años sin estar en el instituto. Hasta los 3 años que he estado, yo en los últimos años, que era cuando yo más o menos he cambiado más mi actividad, me he ido a los mínimos con un enfoque tradicional. Es que lo he contado justo en el momento en el que he dicho, porque luego, mira,
yo puedo estar trabajando, suponte que yo estoy trabajando en una línea que a mí me importa un bledo, que sean perfectos a la hora de simplificar fracciones algebraicas. Yo quiero que conozcan el procedimiento, que hagan un par de ejemplos, pero no con 2, 3 incógnitas, con castillos de fracciones de arriba para abajo, sino que sepan cuál es el procedimiento y sepan aplicarlo correctamente. Entonces, yo eso es lo que me refiero con el mínimo. Es decir, que yo me voy al mínimo tradicional. No, esta relación de problemas vas a practicarla. Y practícala porque tienes que hacérmelo bien. Con el objetivo de mantenerlos dentro del sistema. O sea, porque yo, como docente y ellos como alumnos, están dentro de un sistema que funciona diferente. ¿Vale? Ese es el tratamiento de los mínimos. Ahora, conmigo, yo era un ogro. Conmigo era con lo que más trabajaban. Porque claro, voy a explicarlo bien lo que voy a decir. Porque yo puedo tener una concepción de la clase en la que tengan que manejarme todas esas fracciones algebraicas, ¿vale? Y yo le diga, mira, eso lo tenéis que hacer. Yo te hago un ejemplo o 2, que puede ser que quede algún caso todavía por ahí, ¿no? Yo te hago un ejemplo 2, cúrratelo, acaban mucho en clases particulares, el índice de alumnos que hay en clases particulares por las tardes, yo no sé aquí, pero allí es brutal. Y luego vienes al examen. Y mi concepto de mínimo, es un concepto de mínimo sobre lo que yo creo que tú tienes que saber como alumno. Mi concepto de mínimo es, yo a lo mejor estoy exigiendo a mis alumnos esto, Lo que pasa que en lo que se refiere a eso concreto, pues mira, tú me vas a hacer un examen, me vas a tener que sacar un 5 en esto y después vamos a poner a trabajar de verdad. Y te voy a evaluar los trabajos que me pongas, y vas a hacer presentaciones, y la primera vas a ver que te he suspendido, y luego la segunda vas a tener que intentar hacerla mejor, simplifica más porque te voy a explicar cómo tienes que hacerlo. ¿Vale? ¿Te queda claro, no? O sea, que el mínimo no significa... Por ahí. 5:30. Por completar un poco lo que comentaba el compañero, es el problema que yo planteaba no era que luego quería evaluarles de todos a todos, sino simplemente eso, el mínimo. ¿Qué es lo que tiene que saber como mínimo alguien que está trabajando en ese trabajo en grupo? De tal forma que se trabaje en grupo especializándose cada uno en una cosa, pero que todos sepan un poco, no lo mismo que el que ha hecho el tema concreto, de todo. O sea, en la empresa o en un montón de organizaciones se funciona así. El que más sabe de tal es no sé quién, pero si se coge la baja no se para la empresa. Y de repente, no, es que este es el único que sabe hacer nóminas. Entonces, se ha cogido la baja indefinida, pues indefinidamente sin cobrar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en un grupo de trabajo donde hay una división taylorista del trabajo, ¿no? O sea, yo soy el que aprieta tuercas y me pongo de baja y el coche no sale porque no hay 2 tuercas que están apretadas, ¿no? Entonces, esa reducción al absurdo que hago ahora, que ya sé que no es lo que tú querías decir, es un poco lo que me choca a mí, que de repente están saliendo gente que no sabe nada, pero absolutamente nada de algunas asignaturas. Es que un segundo. Mira, es que además el concepto de mínimo lo tenemos en el libro de texto muchas veces. Pensamos en el mínimo es que tengo que dar los 12 temas. Es que este es el mínimo. O bien, es que esto se ha dado toda la vida. Yo he tenido debates este año con los profesores de lengua y literatura de distancia, con los productores, porque yo cuando me leía el currículum, lo mismo que me he leído el de matemáticas, me he leído el de lengua, como todo. El de bachillerato, si lo leéis, que lo habréis leído, y ahí si me equivoco, los de lengua me corregí, que soy de matemáticas y la voy a cagar seguro, tiene un enfoque por géneros totalmente. El legislador ha querido que la literatura, no digo la lengua, la literatura tenga una percepción por géneros, para que además se explica y se argumenta a lo largo de toda la legislación. Porque lo que se quiere es que el alumno tenga conciencia de lo que es un género a lo largo del tiempo. Es verdad que hay una cronología, pero desde el centro del género. Los libros de texto y la literatura de bachillerato se ha dado siempre cronológicamente. El barroco, no sé qué, no sé cuánto. Y no he conseguido romper eso. Porque, claro, le voy a poner yo en contra de los 3 equipos que tenía desarrollándome lengua y literatura. Y, hermano, yo debatía mucho con ellos, soy de matemáticas, llegaba hasta donde llegaba y decía, mira, si eso significa romper con no sé qué, pero que muchas veces el libro de texto o incluso lo que venimos dando. Yo he tirado unidades didácticas para atrás porque me han dicho los desarrolladores en la planificación que me han hecho. Es que esto se ha dado toda la vida en el instituto. Digo, pero eso no lo pone en ningún sitio.
Si no lo pone en ningún sitio, no lo vamos a dar. Otra cosa es que luego el profesorado, pues, de forma quiera ampliar o quiera completar o quiera añadir cosas, pero no partamos con una cosa que, ¿por qué? Porque se venía dando toda la vida. Otro ejemplo que os pongo es con historia del arte. Eso lo que pasa es que tenía un tipo de complejidad técnica y adicional, pero nos hubiera encantado hacer un enfoque de la historia del arte no cronológica, sino por centros de interés o por centros temáticos. Por ejemplo, el tratamiento de las deidades a lo largo de la historia o de la figura humana, ¿vale? Pero claro, eso significaba romper con todo lo que más o menos era tradición y con todos los materiales que ya hay hecho, y era muy difícil conseguir eso, entonces también lo descartamos, ¿vale? Una mano más y nos vamos al café, ¿no? No, yo por mí estoy encantado, yo por vosotros, Hola, Arratsaldeon. Yo también soy profesor de matemáticas, concretamente de bachillerato, y quería hacer exposición sobre algo que acabo de oír relacionado con que es que yo la derivada no me la he vuelto a encontrar en la vida. Efectivamente, yo soy consciente de que muchos de mis alumnos de bachillerato no se van a encontrar con la derivada en su vida, no se van a encontrar con la integral en su vida. Lo más importante es qué ha pasado en las clases de matemáticas cuando el profesor ha estado explicando la derivada y la integral. ¿De qué forma lo ha hecho? ¿Qué materiales ha utilizado? ¿Y cómo se ha volcado? ¿Qué cantidad de desarrollo intelectual ha volcado en el aula? ¿Y qué capacidades ha conseguido por parte de sus alumnos a la hora de analizar esos conceptos? Probablemente el análisis de esos conceptos y sobre todo la visualización, ahora se puede utilizar todas estas tecnologías. Yo, por ejemplo, utilizo GeoGebra. Con GeoGebra se puede hacer que el alumno vea qué es la derivada, para qué sirve, qué relación hay con la tangente y muchas otras cosas que son de la vida normal y corriente. Y que está absolutamente en todos los aspectos que estamos analizando y nos estamos encontrando. Lo mismo que la integral. Si en vez de hablar de integral hablamos de una suma, todo el mundo entiende que es algo muy sencillo. Una suma es algo lo más elemental. Pues enfoquemos la integral como una suma y después hagamos extrapolación. Y luego hagamos precisamente de eso capacidad cognitiva y capacidad intelectual. Y veremos cómo el alumno probablemente no se encuentre una integral en su vida, pero al fin y al cabo le habrá quedado un pozo de que una integral no es más que una triste suma. Y no digamos nada con cosas de álgebra, por ejemplo, que tampoco nos encontramos. Probablemente en el bachillerato a más de uno de los determinantes les han dado muchos dolores de cabeza. Y resulta que probablemente hoy, a la noche, cuando termine el partido del Atleti, algún periodista deportivo diga que el gol de Llorente ha sido determinante para que el Atleti haya pasado la eliminatoria. Además, te voy a aconsejar una cosa como compañero, y es que, por supuesto, los materiales que hacemos, hay materiales muy buenos, extremadamente buenos, hay cosas excepcionales, hay cosas mediocres y cosas menos buenas, ¿no? Pero te aconsejo que te eches un vistazo a los materiales de matemáticas, tanto de ciencias sociales como matemáticas 1, de bachillerato que hay. Porque están bien, o sea, hay muchas ideas, mucha aplicación práctica, mucha... Bueno, pues ahí tiene un material que además es libre y lo puedes consultar y descargártelo y verás cómo encuentras cosas chulas. Oye, que muchas gracias, ¿eh?